Pastor Abraham, que dé comienzo. Muy buenos días, queridos hermanos. Buenas tardes, buenas noches a todos los que nos van a estar viendo luego. Es un gusto poder compartir este tiempo de reflexión, de estudio, de profundizar en esta hermosa materia. Así que damos gracias a Dios que nos da esta oportunidad de poder compartir y reflexionar juntos. Le voy a pedir a un voluntario, a una hermana voluntaria que abra su micrófono y pueda estar orando a nuestro Dios para que Él esté guiando esta clase. ¿Quién se anima? Angélica, ¿orás? Sí, Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, nos depositamos ante tu presencia en esta mañana y te pedimos, Padre, que tu Santo Espíritu nos esté guiando en cada aprendizaje, en cada momento, que tú puedas abrir nuestra mente, nuestros ojos y nuestros corazones, que podamos comprender y aprender tu palabra cada día más, para que así tú nos puedas usar el día de mañana como instrumentos tuyos en esta tierra. Bendice al hermano Padre que hoy nos estará enseñando, explicando cada parte de esta materia. En el nombre de Jesucristo te pido y te agradezco. Amén. Amén. Gracias, hermana Angélica. Y bueno, recuerdan que estuvimos hablando sobre este dilema que les había planteado de 150 pasajeros que iban en un avión y algunos delincuentes estuvieron, se apoderaron del avión y tomaron como rehenes a todos los pasajeros y ellos querían que liberen a sus amigos que estaban en otro país y o asesinaban a todos. La idea era que nosotros estábamos los que estábamos coordinando el vuelo y teníamos que decidir si aceptábamos la negociación, si permitíamos que ellos llevaran adelante lo que estaban proponiendo, que era el asesinato de todas las personas, o, bueno, también está la posibilidad de ceder y permitir que los amigos sean liberados y, bueno, ellos también los rehenes, los 150 pasajeros. Ahora tenemos en cuenta que si nos basamos en el punto de vista consecuencialista, vamos a aceptar la negociación, ¿no? Si nos basamos por el no consecuencialista, nos vamos a basar por las leyes, por las reglas, y no nos va a importar la consecuencia ni los resultados que esta decisión pueda llegar a tener, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo menos malo? ¿Qué es lo más acertado? ¿O cuál es la decisión más prudente que podríamos tomar, ¿no? ¿Cuál es la actitud o cuál es el modelo de razonamiento que podemos llegar a utilizar para tomar esta decisión? Recuerden que cuando uno cede a las leyes y nos basamos y decimos, lo que pasa es que si cedo en las leyes o en las reglas, luego esto va a ser todo un desastre y de hecho lo podemos escuchar a menudo, ¿no? Pero, ¿qué decisiones? A ver si alguien se anima a compartir qué ha reflexionado. Si bien es un dilema ético bastante, por así decirlo, grosso, pero en nuestro diario vivir
en nuestra relación como iglesia, nuestras relaciones como en la sociedad, como hermanos, en la familia. Hay un montón de situaciones que no son a tal extremo como este, de decir, está en juego la vida de muchas personas, pero sí tenemos dilemas que no son a tal grado, pero sí que implican una decisión y que también tenemos que tener en cuenta estos tipos de razonamiento. Así que si alguien se anima a compartir, algunos me escribieron por WhatsApp y les agradezco y bueno, también los que no lo han hecho me puedan dar su punto de vista. Así que si alguien está inspirado para hablar sin miedo, dicen que hay más miedo, es peor el miedo y de hecho el miedo más poderoso es el hablar en público o hablar detrás de una cámara. Dice que es peor que la muerte, ¿no? Así que les animo a que se desafíen y comiencen a enfrentar ese miedo porque simplemente es una emoción negativa que nos impide muchas veces avanzar. No le tengan miedo, la cámara no hace daño, no muerde, así que adelante, quien se anime y quien lo ha pensado. Hermano, buenos días. Buenos días. Em, Ay, yo no sé, yo estuve pensando un poquito y estoy igual de confundida. Me cuesta mucho como pensar, bueno, ¿qué podría ser? Pero me estoy acercando a pensar más que de pronto podríamos tomar una opinión más, no sé, digo yo, a lo mejor está re mal, pero contextualiza, ¿no? Porque la decisión que se va a tomar es por ese contexto que está pasando, que es algo en específico, algo complicado y que no es algo cotidiano de que después se va a volver a repetir con frecuencia, por lo menos pienso yo. Entonces sería diferente porque si utilizamos el consecuencialista, pues vamos a decir no porque esto después van a otras personas decir a ellos les dieron eso, los dejaron y entonces ahora vamos a exigir también nosotros, pero era por el contexto que estaba pasando. Siento yo, no sé si esté bien, eso fue lo que pensé. Gracias, hermanas. Es es correcto que no hay, no hay o sea, las reglas van a llevar a la muerte a un montón de personas. Y eso es lo importante que nosotros debemos reflexionar, que las reglas y las normas están para la ayuda del hombre, no están para el hombre, para la convivencia, para el desarrollo de una de una vida organizada, pero no es que el hombre esté hecho para las reglas, ¿no? Es decir, en esta situación, lo más importante es poder contextualizar la situación, poder analizarla, poder llegar a una negociación, por así decirlo, con estos delincuentes. No es que debemos regirnos literalmente por las reglas y no importa las personas. Y esto es lo importante que nosotros debemos considerar en la ética cristiana y en todo lo que trata con lo que es Dios y la relación con la humanidad, lo que es la relación como iglesia, que primero está la relación con la persona, primero está la humanidad, primero está el humano, ¿no? No estoy hablando de un término humanista donde el humano es el centro y bueno, Dios está en segundo plano. No estoy hablando de eso, sino que estoy hablando que dentro de las relaciones humanas tenemos que tener ciertos criterios, ¿no? De que las reglas están para desarrollar una convivencia
organizada, pero no es que está para condenar a las personas, ¿no? Así que está muy bien la, el punto de vista que usted ha tomado. ¿Alguien más quiere compartir? Fíjense lo que les comentaba en la clase pasada, ¿no? De que muchas veces hay personas que a nuestro entorno se han equivocado y de hecho todos nos equivocamos y esto tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Que no hay acá ninguno que es superdotado y ninguno que merece la gracia de Dios, sino que todos somos salvos y estamos acercándonos a Dios por la gracia de Dios. Pero hay ciertas reglas y en nuestra iglesia y en todas las iglesias hay ciertas normas que el ser humano se debe regir, ¿no? Pero hay cuestiones que son más bien culturales y son más bien interpretadas en el tiempo. Por ejemplo, les comenté el otro día de que una niña, una jovencita, pasó adelante a cantar de pantalón y bueno, una hermana le dijo, tú no puedes cantar así, no puedes pasar adelante. Entonces ella se bajó llorando y bueno, finalmente fue muy dolida y se terminó alejando, ¿no? Muchas veces en la antigüedad hubo tal exigencia a ciertas prácticas como por ejemplo el uso del velo, el uso de la pollera, y que hoy eso se ha reinterpretado y se ha logrado de que bueno, que no es un punto eh, más bien bíblico, sino que es más bien cultural. Entonces, hoy el que fue formado en ese régimen, ¿no? Hoy es como que no acepta que se han cambiado las cosas, ¿no? Entonces siempre tenemos que tener en cuenta que primero está el ser humano. Muchas veces, hermanos, se han equivocado, han caído en pecado y o han estado jóvenes practicando cosas que no están permitidas, por así decirlo, dentro del pueblo cristiano, y muchas veces han sido juzgados severamente y han causado un gran daño y un gran dolor en estas personas, ¿no? Entonces, no es que nosotros podamos vivir en un libertinaje, pero sí debemos acercarnos a Dios cada día y permitir que Él transforme nuestro ser para que poder andar en la gracia de Dios y que la gracia de Dios sea quien nos ayude a superar nuestras debilidades. El punto es no ser severos con los demás ni aplicar la ley a los demás. El punto es que cada uno de nosotros podamos tener una reflexión, una, una relación con Dios, pero que nos acerquemos cada día a Dios para nosotros poder vivir en santidad y vivir en la gracia de Cristo. Pero no es para que nosotros andemos por la vida o por la sociedad o en la casa aplicando la ley a los demás. Simplemente con nuestro ejemplo debemos, y también con el ejemplo que nos ha dejado el Señor, una mirada compasiva, una mirada de gracia, una mirada de misericordia, una mirada pastoral, ¿no? De acompañamiento, de restaurar, de acobijar, no digo estar de acuerdo con las prácticas pecaminosas de otras personas, pero sí simplemente ayudar y acompañar. Eso es, creo que la base de la ética cristiana, ¿no? El ejemplo que nos ha dejado el Señor Jesucristo y que en cada situación nosotros podamos analizar, podamos evaluar, podamos ver el contexto y en base a eso tomar decisiones, ¿no? Que siempre tengamos en cuenta las relaciones con nuestros hermanos, con nuestros semejantes.
Recordemos que no todos somos iguales, no todos pensamos iguales, no todos hemos sido formados de una manera igual, sino que cada uno tiene una formación y una perspectiva de vida distinta al otro, ¿no? Y eso es lo que a nosotros como personas, como seres humanos, nos cuesta muchas veces, ¿no? El poder aceptar la diversidad dentro de una comunidad. Así que gracias, hermana Sabdi, y si hay alguien más que quiere compartir su punto de vista, adelante o quiere hacer algún comentario o alguna pregunta, con toda confianza. Hoy vamos a hablar acerca de los valores éticos y morales. Así como un edificio se construye y se hacen grandes cimientos, grandes bases, eh, que si bien se ven, ¿no? Los valores son esos cimientos, son esas herramientas, son esas bases que van a sostener la ética y van y van a ayudar al desarrollo de la vida. No, nos van a ayudar a poder tener una sociedad organizada, ya sea en el hogar, en la iglesia, en el lugar donde trabajamos, en el lugar, en toda relación humana como sociedad, nos van a ayudar a relacionarnos, nos van a ayudar a sostener o a fundamentar nuestra vida, ¿no? Van a ser los que van a sostener la ética, van a ser los que van a aportar herramientas para el quehacer ético, ¿no? Y también el determinar el, el principio moral. Así que voy a compartir pantalla, pero antes me gustaría escucharles y que si usted tiene y puede dar su punto de vista en qué le parece que es un valor ético, con toda confianza pueda abrir su micrófono y compartir. Sé que no es fácil, pero creo que también podemos interactuar y romper esa barrera por ahí del miedo, ¿no? Así que si alguien se anima a compartir y dar su punto de vista en cuanto a los valores, o qué es un valor, o por qué son necesarios, o qué, qué criterio tiene en base a los valores, pueda compartir. Desde mi punto de vista, un valor ético sería un principio de conducta que orienta a las personas a poder actuar cada vez mejor en la Gracias, sociedad. hermana. Gracias, Angélica. Es un principio que nos ayuda a la convivencia de la sociedad, ¿no? Así, En la sociedad. gracias, en la sociedad. Paz, ¿Alguien más? hermanos, buen día. Paz, hermano, buen Puede, día. Y hermana, paz a ustedes. puede ser la mejor versión, mejor forma de actuar de nosotros. Puede ser la mejor conducta. Amén. Gracias, hermanos. Sí, ambos coincidieron, ¿no? Hermana Sabdi. Digamos que a la pregunta de por qué son importantes, que fue lo que más se me quedó, de pronto pienso que porque, así como dijo mi hermana Lucy, como son principios, siento que nos ayudan
son importantes porque nos ayudan a saber a nosotros mismos qué cosas son correctas y qué cosas no son ni siquiera negociables, que no deberían ser negociables o que definitivamente no están bien. Y como para una guía para nosotros de saber qué cosas están bien y qué cosas no, y qué cosas son virtudes y qué cosas no. No sé. Gracias, hermana. Fíjense que todos coincidieron en que son necesarios los valores para la vida y para mejorar cada día, para poder eh, conseguir una mejor versión de nosotros, escuché, para la convivencia y poder relacionarnos en la sociedad. Son los principios que vamos a adoptar para guiar nuestra vida, ¿no? Todo eso es lo que han comentado y todos coincidimos que son necesarios los valores en nuestras vidas. Así que vamos a compartir pantalla. Le voy a pedir al pastor Abraham que me comparta, que me permita. Vamos a buscar. Me esperan un segundo, por favor. No la tengo. Así que me disculpan, ya.
Sí, lo que sea, sí. Ahí estamos de nuevo. Perdón, perdón. A ver si podemos compartir.
Ahora sí vamos a compartir. Ahí estamos, ¿sí? Ahí podemos ver. Sí, hermano, se ve re bien. Gracias. Estamos complicados con la tecnología, ¿no? La ética y Suele los pasar. valores, perdón. La ética y los valores morales. La función de los valores éticos. Los valores éticos fundamentando orientan el discernimiento moral. Los valores éticos fundamentan y orientan el discernimiento moral. Es decir, los valores son los que sostienen o fundamentan lo que está correcto o lo que es incorrecto, ¿no? Como sociedad o como iglesia o como personas dentro de las relaciones humanas, tenemos ciertos valores que van a determinar qué es lo que es correcto y qué es lo que no es correcto, ¿no? Por ejemplo, si alguien ensucia algo, por ejemplo, en la casa, ¿no? Eh, y lo deja sucio, tiene que lavarlo, tiene que, que sacarlo de ese lugar, tiene que aplicar los valores de limpieza que como familia tenemos establecidos, ¿no? En cada familia, en cada hogar, en cada sociedad, en cada comunidad, hay ciertos valores que van a determinar qué es lo que se debe hacer, qué es lo correcto, qué es lo que moralmente está aceptado, ¿no? En el caso nuestro vamos a basar los valores, van a estar establecidos de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a los principios que el Señor ha establecido, ¿no? Pero si lo llevamos al hogar, por ejemplo, tenemos ciertos valores que nos van a ayudar y van a fundamentar y nos van a orientar para el desarrollo de la vida en familia, de la vida en el hogar. Por ejemplo, si hemos establecido que las normas o los valores de limpieza, por ejemplo, no vamos a ensuciar y vamos a dejar así. Es algo que es algo que nos va a orientar para que nosotros o como familia podamos convivir y podamos tener ciertos valores que van a determinar cuando estamos actuando mal. Es algo que se considera deseable, que justifica nuestras acciones y funciona como horizonte para organizar la vida. Como cristianos tenemos un horizonte, tenemos la salvación a alcanzar, por ejemplo. Es algo que Dios ha prometido y que eh, nos ha asegurado. En Cristo tenemos seguro la salvación, la vida eterna. Por eso nos vamos hacia un lugar, ¿no? Vamos hacia un lado, hacia una meta, hacia un objetivo. Y los necesitamos y justifican también nuestras acciones. Por ejemplo, hay culturas, hay ciertos lugares que tienen valores totalmente distintos y van variando de acuerdo a los tiempos, de acuerdo a la cultura, de acuerdo al país, de acuerdo a las costumbres que cada uno tenga. No es lo mismo un valor en un lugar que en otro. ¿No? Por ejemplo, no son los mismos valores en la época del apóstol Pablo, en la época del Antiguo Testamento, como los valores que nosotros tenemos hoy.
Es decir, los valores los necesitamos, justifican nuestras acciones. Es decir, no podemos considerar algo malo si no hay un valor que lo determine, ¿no? Si, si hacemos algo que dentro de la cultura es aceptable, es un valor que nos va a justificar como algo válido, como algo aceptable. ¿Qué es un valor ético? Un complejo de ideas, imágenes y símbolos. Por ejemplo, está la imagen o por ejemplo, la justicia, ¿no? La libertad, perdón. Hay hay una imagen, hay una estatua, hay algo que representa la justicia. Y así también hay símbolos, imágenes, hay ideas en determinados lugares. Por ejemplo, acá en Maciá está el símbolo de la abeja, ¿no? Es una imagen, es algo que han creado, que han formado y de alguna manera ejemplifica o simboliza de que este lugar es un lugar de la apicultura, es la capital nacional de la miel, donde se produce miel, donde es zona de apicultores, donde hay muchas abejas. Entonces, es un lugar que identifica algo, ¿no? Es un símbolo, es una imagen que va a representar el lugar o la comunidad o la ciudad. También así en Misiones, ¿no? He visto, por ejemplo, en Andresito hay una persona que está, y eso también representa algo, ¿no? Representa algo, representa de que ahí se forjó a cuesta del trabajo, del esfuerzo, de la lucha, representa algo. En otros lugares vemos un mate con una bombilla, también representa algo, ¿no? Es un complejo de ideas, de imágenes, de símbolos. Es imposible de definir con exactitud y acuerdo general. Es decir, es muy difícil eh, definir, no es fácil, por eso no es tan fácil a la hora de realizar la ética o a la hora de tomar decisiones o a la hora de emitir juicios. No es tan fácil definir con exactitud lo que es un valor ético, lo que es un valor que va a determinar la vida en comunidad. Tiene que ser de acuerdo general, ¿no? No es algo que voy a determinar una persona o alguien en particular va a decidir esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? No es algo que vamos a definir con exactitud. No es fácil determinar y aplicar ciertos valores o llegar a un valor ético, ¿no? Es necesario para vivir correctamente y adelantar de manera positiva la vida humana. Es decir, los valores son necesarios para la convivencia, para la vida positiva, para el desarrollo de la humanidad. Y de esta manera siempre poder avanzar, poder crecer, poder seguir desarrollándonos como humanos y mucho más como cristianos. Los que por ahí están copiando, les voy a decir que no se preocupen porque luego les paso las diapositivas, ¿sí? Funciona como guía, a la vez como obligación o herramienta para forjar la vida. Es decir, funciona como una guía, pero también es una obligación, ¿no? Como padres en nuestro hogar o como hijos, hay ciertos valores que debemos cumplir y son una obligación, no podemos pasar por alto. Debemos tenerlos en cuenta, debemos tenerlo como herramientas para forjar una vida y desarrollarnos dentro de ciertos valores. No es que en nuestro hogar o en la iglesia cada uno va a hacer lo que quiera, ¿no? Hay ciertos valores que debemos cumplir
cumplir. Por ejemplo, en la iglesia hay ciertos valores explícitos y ciertos valores implícitos. Nosotros no podemos ir a la iglesia de manera agresiva o faltar el respeto a otra persona o arrojarle basura sobre otra persona. Eso no es un valor que está explícito dentro de las normas o los estatutos, por ejemplo, o en la palabra de Dios, pero sí hay valores implícitos, pero es una obligación, no es que lo voy a aceptar si me parece bien, es una obligación también, ¿no? Los valores son una obligación para forjar la vida. Asume una dimensión trascendente y obligatoria, es decir, trascienden. No es que es algo que se da en ciertos ámbitos, sino que siempre van a tender a trascender, ¿no? A trascender. Los valores son obligatorios, nos van a ayudar a poder convivir en comunidad, como familia, como iglesia, como usted lo quiera pensar, ¿no? En toda relación humana vamos a necesitar los valores. Se incorpora en el universo simbólico. Por ejemplo, nosotros cada sábado vamos a la iglesia, vamos siempre de manera limpia, prolija, nos vestimos de manera diferente. Es decir, ya sabemos que eso lo hacemos y también es algo simbólico, ¿no? Simboliza algo, entra en ese universo simbólico, ¿no? Es producido socialmente. Un valor se produce socialmente, no es de manera individual. Es algo que se va a producir de manera social, de manera colectiva, y se van a tener en cuenta varios puntos de vista, varios argumentos, varios principios para llegar a lo que es un valor. Por ejemplo, yo no puedo decir el día de mañana, eh, pararme en la iglesia y decir, bueno, a partir de ahora van a hacer lo que yo digo, ¿no? No es algo que va a ser determinado por una sola persona. Años atrás hay un hermano que se para adelante en la iglesia y dice, todos los que tengan televisión no pasarán más al púlpito, ¿no? Es un valor que determina una sola persona y obviamente no se puede tener en cuenta. Antiguamente la televisión y todo lo que es la tecnología se tenía como algo diabólico, ¿no? Como anticristiano. Y de hecho hay muchas comunidades que todavía tienen ciertas prácticas y ciertas costumbres que están enfocadas y fundamentadas en muchos años atrás. No han aceptado lo que es el avance tecnológico, pero un valor no es algo que puede determinar una sola persona, se va a determinar socialmente. Está enraizado en las necesidades físicas, sociales y psíquicas. Es decir, como sociedad tenemos valores de el respeto hacia la otra persona, ¿no? Pero no solamente la parte física, sino también la parte psíquica, ¿no? La parte psicológica. No podemos dañar a los demás en su psicológicamente, ¿no? Por ahí muchas veces no somos abusados o no tenemos ciertos daños físicos, pero muchas veces cada uno de nosotros tiene daños psicológicos, ¿no? Que hemos sido dañados a través de los años, a través de la formación, ya sea en el hogar, en la escuela, en el trabajo, en la sociedad. Hemos sido, o sea, los valores están enraizados en todos los ámbitos de nuestra vida, no solamente en nuestra parte física, sino también
en nuestra parte emocional, en nuestra parte psíquica, en nuestra parte sentimental, en todos los ámbitos de nuestra vida. Los valores están enraizados en todos los ámbitos de nuestro ser. Por eso es importante que muchas veces se escucha, ¿no? Por ejemplo, en los matrimonios, y dicen, es que yo soy una persona que provee, y la otra parte dice, es que yo cocino y lavo y está bien, pero nos olvidamos de los valores psíquicos, ¿no? De los psicológicos, de los emocionales, de los sentimentales. Entonces, a la hora de hacer un valor, realizar un valor, ¿qué es un valor? Tenemos que tener en cuenta todas estas cuestiones. Estamos ante una crisis de valores. Lo que se llama crisis de valores es en realidad un cambio de valores. Cada crisis trae la posibilidad de un cambio, ¿no? Cada crisis trae ciertas oportunidades que nos abren a la creatividad, a un montón de posibilidades que tal vez no la teníamos en cuenta. No es que estamos ante una realidad de que no hay valores, sino que estamos ante una crisis de valores. Y qué importante que cuando hay crisis hay posibilidades de cambiar ciertos valores. Es por eso que no es que estamos en la bancarrota hablando en términos de valores, sino que estamos en una crisis y en cada crisis está la posibilidad siempre de salir mejor, ¿no? Y esto ocurre cuando los antiguos valores ya no son sostenibles y aún no se define cómo serán los nuevos. Es decir, los antiguos valores ya no son sostenibles. ¿Por qué? Porque en, en el siglo pasado, la mayoría de la población, por ejemplo, en América, estaba en el campo. Entonces tenía ciertos valores por la cual regirse, ¿no? Estamos hablando de patrón, empleado, y que el patrón estaba todo el año en contacto con ellos, con los empleados, que el patrón era bueno, que el patrón les regalaba cosas en Navidad, en Año Nuevo, en estas costumbres, ¿no? En estas fiestas, el patrón estaba cerca, los llevaba al médico, estaba en la crianza de los hijos, es decir, había ciertos valores que en su tiempo sirvieron y fueron sostenibles, pero hoy, según las estadísticas, el 70% de la sociedad está en la ciudad. Entonces, aquellas personas que estaban acostumbradas a vivir en el campo, a tener un cierto modelo de vida, hoy se encontraron en una sociedad nueva que ya no servían los valores que tenían y tampoco había una claridad de cómo eran los nuevos valores. Muchas veces nos encontramos eh, sin argumentos para nuestros hijos, ¿no? Los valores ya no son sostenibles. Por ejemplo, en la tecnología, en el avance tecnológico, no hay un parámetro para decir las pantallas, de hecho, se están estudiando y los científicos están transmitiendo de que las pantallas en los niños son malas, pero no tenemos un parámetro o un valor claro para decir, puedes estar una hora con las pantallas y luego tienes que dedicarte, no sé, a la recreación, al estudio, a salir a dar una vuelta, no sé, a caballo, por ejemplo. Eso no está la posibilidad porque en la ciudad se manejan totalmente valores distintos y ya no son sostenibles
los valores que estaban, que teníamos como sociedad, ¿no? Frente a la lucha de valores, algunos se aferran a conservar el pasado y otros promueven los nuevos que les ofrecen identidad. Unos se sentirán confundidos entre las posturas contrarias. Es decir, algunos se aferran al pasado, es decir, los valores pasados realmente son los que eran buenos. Antes era mejor. Antes realmente había valores. Antes realmente era distinto. Antes era mejor. Y no sabemos. Y no sabemos. Hay ciertas prácticas, ciertas atrocidades que se han hecho en el pasado y que eran válidos. Por ejemplo, en la antigüedad, el hombre podía dejar al niño recién nacido si no le gustaba, si no lo aceptaba, podía darle la espalda y abandonarlo, podía cometer un montón de cosas horribles, ¿no? Que, que hoy en día podemos ver que no es tan así, ¿no? Que no era tan bueno el pasado. Entonces, no es que lo pasado era tan malo o tan bueno y que los valores actuales son tan malos o son tan buenos, ¿no? No nos debemos aferrar a querer conservar el pasado porque hay cosas que no son sostenibles, ¿no? Hay valores que no son sostenibles. Algunos quedan confundidos ante esta realidad, ¿no? El pasado era mejor y ahora ¿qué hago? Antes la televisión era una herramienta del diablo y era para algunos era malo, pero para otros era bueno porque muchos conocieron a Cristo Jesús por estas pantallas. Entonces, no es tan, por eso no es tan fácil determinar entre los valores que sí, que no, que los del pasado eran mejor que otros, sino que siempre tenemos que estar en constante crecimiento, en constante eh, reflexión profunda, ¿no? Ante las distintas realidades. Casi siempre se olvida que los valores sirven a la vida y no a la inversa. Los valores son instrumentos de convivencia que hacen posible una vida digna. Es decir, los valores están para servirnos como seres humanos. Los valores están para que nosotros podamos tener una convivencia organizada, pero no es que el ser humano esté para los valores. Los valores son herramientas que nos van a brindar para que nosotros podamos realizar la ética y determinar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Estos valores van a ser los que nos van a ayudar a decidir qué es realmente correcto y qué no. Pero no es que el valor que va a determinar sobre la vida. Fíjense que hay costumbres o hay valores que en pos de la justicia se termina asesinando. Entonces, se está poniendo por encima la justicia o el valor antes que la vida al prójimo, ¿no? En muchos casos se ha asesinado o se ha dañado a personas o dañamos a nuestros semejantes, inclusive a nuestros seres queridos, a quienes más amamos, porque ponemos por encima el valor y no la vida de la persona, ¿no? Es decir, los valores están para ayudarnos, no que nosotros estamos para vivir de acuerdo a los valores. Por ejemplo, Jesús dijo, el sábado está hecho para ustedes, está hecho para el hombre, no está hecho el hombre para el sábado. Esto es interesante que tengamos en cuenta, de que los valores están hechos para, como herramienta para ayudarnos a determinar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, ¿no?
Las fuentes de los valores. Hay distintas fuentes para realizar los valores. Por ejemplo, la cultura. La cultura va a determinar qué es correcto, y va a también llegar a la conclusión de ciertos valores. Hay culturas en las cuales ciertos valores son aceptables. Por ejemplo, hay ciertas, podemos decir, mafias, ¿no? En ciertos países que los que son parte de esa comunidad y de ese grupo, ¿no? Tienen como valor absoluto de que el hombre que es parte de esa organización o la mujer debe ser fiel. Si se enteran de que hay infidelidad, estas personas son asesinadas. De hecho, muchas empresas tienen este principio, ¿no? O este valor, de que si la persona es fiel, continuará. Si la persona es infiel, será desechada de la organización. Son valores y que están de acuerdo a una cultura específica, ¿no? Por ejemplo, hay un testimonio de un soldado argentino en la Guerra de Malvinas, donde él había asesinado a varios eh, contrarios, no enemigos, y viene el jefe inglés, uno de los jefes, y se encuentra con esta persona, se encuentra con su cuchillo todo ensangrentado, pero esta persona tenía ciertos valores que iban a determinar y le iban a permitir que decidiera y pusiera la vida de la persona por sobre sus valores, ¿no? Pero su valor, su principio era que nunca iban a asesinar a una persona que estaba luchando para salvar a sus camaradas, ¿no? Entonces, estos valores le permitieron a él, eh, porque era un valor que como cultura, como, como grupo lo tenía. Entonces, los valores están determinados muchas veces por la cultura, la organización sociopolítica y económica. Es decir, hay en cierto tiempo, por ejemplo, en el tiempo de Jesús, no todos podían votar, por ejemplo. Hoy todos tenemos el acceso al voto, estamos en democracia, pero en aquellos tiempos no todos podían realizar el voto. Por ejemplo, las mujeres no podían votar recientemente, no hace muchos años que tuvieron la posibilidad de acceder al voto. Es decir, los valores también eh, se determinan y también varían de acuerdo a la organización sociopolítica y económica. La relación con la naturaleza, las ideologías, la religión. Es decir, hay varias fuentes, ¿no? de las cuales podemos extraer los valores. Las ideologías. Hay muchas ideologías o movimientos que hoy están surgiendo y que están también promoviendo sus valores, están ofertando o proponiendo sus valores, ¿no? Por ejemplo, el movimiento feminista, ¿no? Que lucha por una igualdad entre el hombre y la mujer, que de hecho en la antigüedad había un desbalance notable entre un género y otro, y hoy, gracias a los movimientos, ¿no? Han, han logrado cierta igualdad, ¿no? La religión, hay distintas ramas de religiones que van a determinar sus valores. No es lo mismo la religión o la ideología o las costumbres de lo que es la ética protestante como lo es la ética
católica hay una gran diferencia. Entonces, la religión va a determinar también los valores, la fuente de los valores, ¿no? Los cristianos, Dios, las escrituras y las tradiciones de las comunidades de fe. Es decir, los cristianos tenemos la fuente de valores en Dios, en las escrituras y en las comunidades de fe. La creación de los valores. Los valores no se legislan ni se dictan. Los valores no están legislados por los senadores, por los diputados. Los valores tampoco se van a imponer, ¿no? No es que el presidente va a decir y va a editar una ley y va a editar valores que van a determinar eh, la convivencia de un país. En este tiempo de democracia, los valores no se dictan, no se imponen tampoco, ¿no? Si lo llevamos a la iglesia, no podemos, como pastores o como hermanos o como madre, como padre, no podemos imponer los valores, no podemos imponer los valores en nuestro hogar. Todo tiene que ser consensuado. El valor es una propuesta en, es una herramienta, es un parámetro que vamos a, a proponer a, a un determinado grupo, pero no es que vamos a imponer. Surgen en la interacción de la comunidad, surgen en una determinada comunidad, surgen de la interacción con la tecnología, ¿no? Es decir, en tiempos pasados no había posibilidad de lo que es una computadora, un teléfono, no teníamos esas, esas dificultades con nuestros hijos, por ejemplo, ¿no? Entonces, hoy nosotros tenemos la tecnología a nuestra mano, en nuestro hogar. Entonces, surgen nuevos valores. Hay una necesidad, hay situaciones, entonces necesitamos valores para conducirnos, ¿no? Entonces, van a surgir también con la interacción con la tecnología. Se institucionalizan por las políticas que rigen la sociedad, se cristalizan por los movimientos sociales. Es decir, van a surgir de acuerdo a las situaciones, de acuerdo a los movimientos sociales, ¿no? No es que es algo que va a ser determinante y es algo absoluto y que no va a adaptarse a las sociedades. Hoy, como personas que tenemos y que interactuamos con la tecnología, también tenemos ciertos valores, ¿no? Algunos dicen que el chat GPT es algo del diablo y que esto y que aquello, que las computadoras, que los teléfonos, que son herramientas del diablo. Puede ser, depende cómo usted lo usa. En lo personal, todo avance tecnológico son herramientas que a nosotros nos ayudan un montón, depende cómo nosotros lo usemos, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia artificial nos ahorra un montón de tiempo porque a veces pedimos resúmenes, pedimos alguna definición y al toque, en 3 segundos, esto nos está respondiendo, ¿no? Entonces, son herramientas que depende cómo nosotros la usamos, va a ser para nuestro bien o no, pero los valores van surgiendo también por la tecnología, en la interacción con la tecnología. También tenemos que tener en cuenta el papel de la iglesia en la sociedad. Un papel central consiste en proponer valores, es decir,
la conciencia moral de la comunidad. La conciencia moral de la comunidad. Es decir, la iglesia siempre va a proponer valores para la convivencia social, para la conciencia moral de una sociedad. Jesús, de hecho, lo dijo, eh, ustedes son la luz y la sal de la tierra. No es que vamos a cristianizar a todo el mundo, pero sí nosotros como iglesia, como hijos de Dios, vamos a ser esa luz, ese reflejo, ese parámetro que va a proponer valores en la conciencia moral de la comunidad. Es decir, la iglesia tiene un rol muy importante. Nosotros como cristianos, dentro del lugar que nos movemos, tenemos una responsabilidad que es proponer valores. No es imponer, sino proponer por medio de nuestra vida, con nuestro ejemplo, que seamos una luz en la sociedad. Su práctica social basada en la diversidad. Tenemos que tener en cuenta, hermanos, de que somos muy diversos. No es que somos uniformes, somos todos igualitos, sino que hay diversidad en las distintas comunidades. Inclusive en nuestra misma iglesia, no es lo mismo aquí en Entre Ríos que en Misiones, que en Buenos Aires, y no es lo mismo que en otros países. Somos muy diversos y eso tenemos que también tener en cuenta. Somos muy distintos. Debemos participar, no como iglesia, pero sí como individuos, como cristianos, en el debate público para contribuir en la riqueza sobre el núcleo de sentido de valores. Es decir, debemos participar en las distintas comisiones, en distintas cuestiones para poder proponer, ¿no? los principios y los valores, ¿no? Hablamos hace un tiempo, estuvimos en una escuela donde van nuestras hijas y estaba el debate de hacer y realizar un baile en la escuela para la fiesta de graduación de los chicos, ¿no? Entonces, en una oportunidad le propuse que es incongruente, ¿no? Una institución educativa que promueva la venta de alcohol, de cigarrillos y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esa obligación y esa posibilidad de también aportar y proponer valores que nosotros como hijos de Dios tenemos y que también debemos de alumbrar y de proponer a la sociedad. Los valores tienen un mínimo el horizonte de aspiración y un máximo la experiencia histórica. Es decir, no podemos decir y basarnos en, en el futuro, en lo que queremos aspirar y olvidarnos del pasado, olvidarnos de la historia, ¿no? Debe ser consciente de la diversidad de los cristianos. Muchos valores no son exclusivos, sino compartidos con diferentes movimientos. Por ejemplo, la justicia, el amor, la misericordia, la generosidad, la dignidad, la libertad, el bienestar y la honestidad, entre otros. Estos son valores que no son exclusivos solamente del núcleo religioso, sino que son aceptados por toda la sociedad. Dentro de ellos, por ejemplo, la justicia encierra varios valores. Por ejemplo, la equidad, la libertad, la igualdad, pero podemos también dividirlo o también usarlo como un solo valor, ¿no? La justicia.
pero dentro de las justicias es algo que está aceptado por toda la, la humanidad, por la sociedad, ¿no? La justicia está aceptado y estamos todos en contra de la injusticia, de la corrupción. Ahora, ponemos por encima la justicia, ¿no? Que la misericordia. Es decir, por llevar adelante la justicia, muchas veces vamos a tener que llevar al asesinato o a regir o a pagar, a hacer pagar ciertas ejecuciones, ¿no? La justicia no está peleada con el amor y el amor no está peleado con la justicia. Es decir, somos justos, pero también tenemos que ser misericordiosos, generosos, tener honestidad, integridad. Y también en pos del amor tampoco podemos ser injustos. Debe haber una congruencia entre los dos valores, ¿no? La necesidad de los valores. Suplen la necesidad de organizar y administrar la vida en comunidad para asegurar el bienestar y el desarrollo positivo de todos y todas. Es decir, la necesidad es que para organizar y administrar la vida en comunidad y asegurar el bienestar y el desarrollo positivo de todos. Permiten juicios evaluativos referentes a la calidad de vida y la conducta de las personas. La Iglesia participa en el consenso de los valores de la sociedad y en la realización de nuevas prácticas sociales. Esto nos lleva al quehacer ético. Es decir, la necesidad de los valores está en todos los tiempos. No es que tenemos una regla, tenemos un manual, tenemos algo que ya está emitido por alguien y que nos vamos a tener que regir por esos ciertos valores. Siempre vamos a necesitar los valores. Para ello siempre tenemos que ir a la palabra de Dios y por eso es importante el quehacer teológico, ¿no? Porque vamos a hacer teología, vamos a reflexionar, vamos a tener que investigar y vamos a tener que hacer reflexión de Dios, de sus enseñanzas, de sus valores y de lo que Él ha emitido en su palabra. Hermana Angélica, ha levantado la mano. Adelante. Hermano, ¿qué quiere decir cuando dice permiten juicios evaluativos? Que tenemos ciertos valores para emitir juicios, ¿no? No es un juicio absoluto, sino que tenemos que evaluar, depende la calidad de vida, ¿no? De las personas. No podemos emitir un juicio absoluto, sino que tenemos que evaluar. Por ejemplo, un valor hay un valor que va a determinar si es correcto o si es incorrecto. Entonces, no es que vamos a emitir un juicio sin antes evaluar la situación, el contexto y vamos a tener en cuenta también la calidad de la vida. Es decir, hay valores que ya están establecidos en ciertas comunidades, como decía hoy, ¿no? Si la persona es, por ejemplo, infiel, esta persona debe ser asesinada. En una comunidad, en un cierto grupo de personas, está establecido y lo llevan adelante. Pero no es algo que nosotros podemos permitir. Entonces, si en nuestros casos o nuestras comunidades hay una cuestión de, por ejemplo, infidelidad, debemos evaluar antes de emitir un juicio. ¿Me explico? Perfecto, gracias.
Por nada, gracias a vos. La ética cristiana es teológica. ¿Por qué es teológica la ética cristiana? Se pregunta por la fuente última de los valores, lo incondicional o la realidad última. Es decir, se pregunta por la fuente de los valores, lo incondicional o la realidad última. Colocar a Dios en el centro como referencia imprescindible y necesaria para la moral. Es decir, ¿por qué es teológica? Porque vamos a la fuente que es Dios. La realidad última o la fuente última es Dios. Colocar a Dios en el centro, porque si no sería humanista. Si colocamos al hombre en el centro sería puramente humanista. Por eso es Dios el que determina lo que está bien, lo que está mal, y es la fuente última para hacer un valor. Consiste en preguntarse sobre la voluntad de Dios. Se trata de entender la manera de cómo se entiende Dios en su relación con la comunidad. El tipo de Dios que concebimos determina el tipo de Dios que es exigido y autorizado para nosotros. Por ejemplo, si muchas veces, ya lo hemos mencionado, no es lo mismo crecer dentro de un Dios que castiga, un Dios que es arbitrario, un Dios que es agresivo y que es vengador. Si tenemos esa percepción de Dios y concebimos eso, vamos a exigir ese Dios a los demás, ¿no? Pero muchas veces exigimos ese Dios y emitimos juicios, pero somos más benevolentes para con nosotros. Es decir, Dios para mí es compasivo, pero yo voy a ser agresivo y voy a juzgar a los demás. Es decir, Dios te va a castigar. Muchas veces, por ejemplo, hay ciertas profetisas de distintas denominaciones, y hay una de ellas que dice que el tomar café, el tomar mate, el tomar coca, todas estas cuestiones que, que estimulan es pecado, ¿no? Tengo amigos inclusive que me lo han dicho, dicen, la verdad, el mate, el café, la coca, todas estas cuestiones son pecado. Entonces, el Dios que nosotros concebimos es el Dios que vamos a exigir. La estructura formal de la ética cristiana es la de indicativo imperativo. El indicativo es la actividad de Dios, el imperativo es la actividad humana que se exige a partir de ese indicativo. Por ejemplo, los 10 mandamientos dice que Él es Dios y que Él sacó a Israel de Egipto, nos liberó a nosotros del pecado, y ese es el indicativo. Dios es quien lo ordena porque Él ha hecho algo en favor de nosotros. El imperativo es lo que nos indica y lo que nos está mandando a realizar, ¿no? Por ejemplo, en la época de Jesús, cuando habla del buen samaritano, ¿no? El indicativo es el samaritano, el imperativo es ve y tú haz lo mismo, ¿no? Es decir, hay alguien que lo hizo, hay alguien y hay una acción que debemos realizar. La ética bíblica se refiere a la enseñanza presentada por los escritores bíblicos. La Biblia no contempla muchos asuntos de la vida actual, como clonación, planificación familiar, capitalismo, comunismo, tabaco, drogas y muchos otros. Es decir, la Biblia no nos da un manual de instrucciones para decir esto sí, esto no, sino que da ciertos principios, da de hecho los principios para que nosotros podamos realizar la ética. Las palabras de la Biblia deben someterse a la exégesis, es decir,
No podemos tomar los textos tal cual están y hermenéutica para aplicar su sentido fundamental. La Biblia no es un manual de ética, sino que es la historia de la revelación de Dios. Y esto es importante. La Biblia no es nuestra guía porque es un libro que contiene ciertas verdades. La Biblia es el principio, la fuente de nuestra ética porque es la revelación de Dios, porque es la palabra de Dios, no es el libro en sí, sino que es la palabra de Dios. Más que imperativos específicos, la Biblia nos enseña los valores fundamentales y los principios orientadores que nos guían hoy. Es decir, la Biblia nos enseña los valores fundamentales y los principios orientadores que nos guían hoy en día. Es decir, la La Biblia es la palabra de Dios, por eso tenemos que tener muy en cuenta a la hora de realizar valores, a la hora de realizar la ética. La, el principio es la fuente de donde sacamos para realizar la ética. La, los valores son las herramientas o los materiales para realizar la ética. Por ejemplo, la justicia es un valor que nos va a ayudar para determinar y realizar la ética y luego determinar qué es correcto y qué es incorrecto. ¿Alguna pregunta, algún comentario? De mi parte no, hermano. Muchas gracias. Como dije al principio, no es tan fácil realizar un valor, no es tan fácil realizar la ética, no es tan fácil tomar decisiones, no es tan fácil determinar qué es moralmente correcto y qué no. Por eso tenemos que investigar, tenemos que profundizar, tenemos que buscar en la voluntad de Dios, en su palabra, guiados por su Espíritu Santo, para que podamos comprender en profundidad cuáles son los principios que el Señor nos ha establecido. Quería compartirles un par de textos, no sé si tenemos tiempo, pero le voy a compartir eh, un texto que se encuentra en Filipenses capítulo 4, verso 8, que dice, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Es decir, pensemos, busquemos todo lo que es verdadero, todo lo que es respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que sea excelente, digno de admiración o merezca elogio, eso busquemos para nuestra vida. Jesús dijo, así como mi Padre me ha amado, yo los he amado a ustedes. Y también en Éxodo dice que el Señor es lento para la ira, pero grande en misericordia. El Señor Jesús reflejó y llevó adelante el valor del amor, ¿no? Del amor de Dios fue reflejado en Jesús y Él transmitió lo que Él recibió del Padre. Por eso nosotros como cristianos debemos reflejar también el amor, la misericordia, la bondad, el estar dispuesto a vivir en, como dice el pasaje de Filipenses, ¿no? En vivir y pensar en todo lo verdadero, en todo lo respetable, en todo lo que sea excelente, que merezca elogio, en eso vamos a pensar, en eso vamos a trabajar y nuestros valores no van a estar fundados desde una percepción de un Dios estricto, de un Dios eh, que, que es
que ejecuta, un Dios que va a castigar, sino en un Dios que es benevolente, misericordioso, que nos ama, y que también tengamos en cuenta que en nosotros no hay nada bueno para que el Señor nos acepte. Somos salvos por gracia, por su misericordia, por su bondad. En Jesús fue encarnado el amor de Dios hacia todos nosotros. Por eso nosotros debemos vivir en santidad, en amor, pero también debemos reflejar en esta comunidad que está en tinieblas, podríamos decir, reflejar el amor de Dios y también transmitir de que en Dios hay esperanza, hay paz, hay perdón, hay amor, hay restauración, hay reconciliación. En Dios, que es la última realidad última, Dios es el sumo bien para la humanidad. Por eso les animo a que cada día nosotros podamos basar nuestra vida en Cristo, en su amor, en su bondad, en su voluntad. Así que muchas gracias por este tiempo. Vamos a tener un tiempo de oración, ¿sí? Oramos. Señor y Padre que estás en los cielos, te doy gracias, Padre, por este día, por esta clase, por cada uno de mis hermanos y hermanas que están de manera presencial y también los que nos van a mirar luego, los que van a mirar la clase luego. Señor y Padre, que tú puedas bendecir a cada uno de ellos, que tu bendición se extienda a sus hogares, a sus familias, a los niños, Señor, a todos, Padre, a toda tu iglesia, tu bendición pueda ser extendida y llegue a cada uno de ellos. Padre, te pedimos, Señor, que podamos ser personas de bien, personas compasivas, que reflejemos tu amor y que a la hora de emitir juicios o a la hora de tomar decisiones tengamos claros los valores y los principios que vamos a usar para determinar qué es lo correcto y qué no en nuestra vida. Dejamos todo en tus manos, te damos gracias y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos, que el Señor les bendiga y tengan un lindo fin de semana, con la gracia de Gracias, Dios. gracias. Feliz Día del Trabajador. Gracias, igualmente. Chau, chau. Chao, chao. Chao. Chau.